tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a este museo de la ciudad. Hoy estamos aquí un poco para ir un poquito más para atrás, y remontarnos a este yacimiento fenicio, y para presentar este libro de Palomo Bueno, que de alguna manera viene a resumir y a recoger un montón de sueños, ¿no? Un montón de sueños, porque la historia que relata Paloma en investigación, en aportaciones y con el relato del cerro, nos descubre algo que yo tengo la sensación de que todavía Chiclana no ha sido capaz aún de darle todo el inmenso valor que tiene y que ha supuesto el descubrir ese yacimiento, ¿no? Un yacimiento que hay que recordar que se genera como consecuencia su aparición de las obras de la antigua discoteca que había por allí y tal, y entonces aparecen estos restos en donde ella era la arqueóloga de la investigación, y todos nos quedamos un poquito con la sorpresa, ¿no? Por la sorpresa no en cuanto hubiese restos, sino sorpresa en cuanto a la potencia y la importancia de los restos, ¿no? Eso es allá 2003-2004, un año después prácticamente, en una subida mía a Fitur, tenemos un encuentro en el centro de Madrid con los señores de Aranco, que era la propiedad, y se cierra un acuerdo para la compra del primitivo yacimiento, que era el triángulo que ahora está cubierto junto a las viviendas y entre la Torre Mirador. Y a partir de ahí también, en un convenio urbanístico, el ayuntamiento se queda con la antigua bodega del castillo. En esa antigua bodega del castillo, una vez que aparecen los primeros restos excavados, que se toma la decisión por prudencia y consejo técnico de cubrir, nos quedamos con esa otra pieza de bodega, y ahí se hacen las catas arqueológicas y tal, y aparece todo lo que forma parte ahora del yacimiento. A preguntas de la propiedad, pues nos dicen cómo en los 60 o algo así, cuando hacen los depósitos enterrados, dice que allí aparecieron muchas cosas, pero propio de aquella época, pues se hacían las obras y no se... Y se quitaba. Y se quitaba y no había ocurrido nada, ¿no? En fin, eran otros tiempos. Y bueno, al final, cuando lees el libro y ves la fuerza del yacimiento, pues nosotros que estamos, digamos que viviendo el libro en el día a día, pues estamos muy ilusionados y muy esperanzados. Por ejemplo, cuando hace escasamente un mes o mes y medio se compró otra vivienda trasera al yacimiento, a lo que es hoy el centro de interpretación, pared con pared, y que en cuanto esté el proyecto de derribo y después el de investigación arqueológica, pues trabajaremos para todo ello. Nosotros tenemos el propósito de que en eso que se llama la cota más 20, ¿no?, se pueda trabajar y pueda culminar el proceso también de la Torre Mirador y todo el espacio de la antigua cantera, para que al final tengamos toda la fuerza de lo que allí hay, ¿no? Comenzamos con la casa de los padres Estebani, que no están aquí, ya también hace muchísimo tiempo, y en fin, hay que seguir adquiriendo mucho más propiedades allí. Y luego hay una historia, aquí hay muchos docentes, y hay una historia que sobrevuela, ¿no?, que es el Colegio del Castillo, en la zona de donde se supone todo el espacio donde estuvo el castillo, y cuáles son las decisiones que tiene que tomar la administración sobre ese enclave que está en el sitio y que es de suponer, y además se han hecho con georradar unas investigaciones, no ha arrojado mucha luz, por cierto, pero en donde creemos que efectivamente también toca tomar la decisión que corresponde en términos de historia y de arqueología. En fin, y hay soluciones administrativas adecuadas como para que no haya ningún perjuicio a nadie, ¿no?
En definitiva, lo que yo quiero decir que los retos que plantea el libro en cuanto a lo que hay que hacer y demás son planteamientos que forman parte de lo que tenemos asumido todos los que de alguna u otra manera venimos a intervenir aquí en este proceso. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única, ¿no? Eso de que Chiclana se incorpore a las Gadeiras para nosotros es muy importante, y lo que yo pretendía decir antes, muchas veces tengo la sensación de que aún no ha sido absolutamente interpretado en lo que supone el yacimiento fenicio. Bueno, y por otro lado la suerte que hemos tenido en cuanto a que el yacimiento esté donde está. Yo siempre digo que no es lo mismo tener yacimiento donde lo tenemos que un yacimiento como Doña Blanca, pues allí muy lejos del puerto, y que ofrece menos oportunidades que lo que ofrece un yacimiento en todo el centro del pueblo. Y eso nos supone que también seamos conscientes de que habrá que volver a invertir en todo el barrio nuevo, que ya lo hicimos una vez, recuerdo además con la dirección de José Luis, aquí presente entre nosotros, y que se hizo una cosa muy bonita, pero que habrá que volver a intervenir en esa zona, igual que habrá que intervenir en los pavimentos de la calle La Plata, Francisco Ignacio, Las Rosas, Malcampo, todas calles que suben al cerro y que merecen también ya que en el paseo tú adivines a dónde te encaminan, ¿no? Y bueno, al final pues fijaros que el rincón donde nos encontramos aquí, la fuente del Conde de las Cinco Torres, la calle La Rosa, la iglesia mayor, todo, al final se configura un paquete muy interesante que nos hace aflorar pues un patrimonio histórico importante que a lo mejor no éramos del todo conscientes que teníamos. Así que, bueno, Paloma ha tenido la oportunidad, además de fruto de los trabajos arqueológicos, de ir a algún que otro congreso de esto, porque estamos incorporados a las redes de ciudades púnicas, fenicias y cananeas, ¿no? Y eso también es muy importante para nosotros porque, hombre, situarnos allí, aquello de que estudiamos en los libros de Biblo, Sidón y Tiro y todo eso, pues tiene mucho peso, ¿no? Al menos así me lo parece a mí. De modo que nosotros lo que entendemos y aventuramos es que este es el comienzo, ni muchísimo menos la inauguración del centro de interpretación es el final, sino solamente es el comienzo. Ahora toca de una manera muy especial un trabajo muy difícil, que es la puesta en valor del yacimiento que está cubierto, que está el primero, el que era el triángulo de 600 metros, al que se le tiene que incorporar la calle Ánima, que se tiene que descubrir, para que la nueva calle Ánima esté volando sobre la cantera actual en paralelo, y bueno, todo eso va a suponer una inversión importante, pero afortunadamente estamos en tiempos de fondos europeos de transformación y resiliencia, y creemos que si tenemos proyectos, y por eso la oficina de proyectos está en ello, nos podemos encontrar con que podamos continuar con el ritmo de dedicación o de inversión para que las cosas al final sea pues una actuación pública acorde con la importancia del yacimiento. En fin, a Paloma hay que agradecerle que está aquí desde el principio, no se deja vencer, nunca se ha dejado vencer, y eso es importante, el tesón es importante para ser capaz de al final de que estas cosas salgan. Y aquí ha aparecido, afortunadamente, un equipo multidisciplinar de distintas disciplinas, que se ha llegado a entender, y ha sido eso muy importante, el diálogo entre un arquitecto, un aparejador, un delineante, la arqueóloga, la parte política. Todo eso ha sido un diálogo muy franco, muy sincero, y por eso creo que hemos llegado a poder conseguir lo hasta ahora, y está el guión muy marcado. Yo he tenido la suerte ya de leer el libro y de disfrutarlo, porque este tipo de libros se disfrutan una barbaridad y te da orgullo, te enorgullece, te pone así, engorda unos cuantos kilos de satisfacción de lo que es lo que el libro aporta a la historia chilena, y por tanto hay que darle la enhorabuena y las gracias a Paloma por
el trabajo y porque ella además ha tenido la labor de difundir este trabajo de investigación por distintos sitios y ha sido además reconocida y admirada por lo que al final ella ha podido trasladar de la importancia del yacimiento del Cerro del Castillo. Así que felicidades y bueno, yo le dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí presentes. Voy a intentar no extenderme. Bueno, agradecer al Ayuntamiento, en este caso a José María, sus palabras, a la Delegación de Cultura el apoyo con esta subvención que se nos dio en el momento que la solicitamos para escribir el libro, hacer una serie de unas jornadas también que hicimos y bueno, una serie de temas culturales con la Asociación Cultural Castillo de Gerión, que fue la que solicitó la subvención. Y bueno, comentaros, como ha dicho José María, que este libro no es ni la puesta en marcha del centro de visitantes, no es el final de estos trabajos, sino es un punto más, es un episodio más. Además, este es un breve episodio, como veréis, que tampoco es un libro demasiado extenso, porque tenemos ahora la petición de terminar, de hacer un libro en condiciones, un libro mucho más extenso, con todo lo que han sido las excavaciones, los resultados de las excavaciones, un libro mucho más científico, un libro más profesional, que tenemos que tener preparado dentro de 2 años, ¿no? Entonces, hemos dejado parte de esa información para cuando pasen estos 2 años y presentemos el libro. ¿Por qué surge la idea de hacer este resumen de todo lo que estamos descubriendo hasta ahora, ¿no? Pues precisamente por esas ganas de difundir y de dar a conocer a todo el mundo, sobre todo los últimos hallazgos que se han producido desde que se puso en marcha lo que es la obra del Centro de Visitantes y del Espacio Arqueológico Nueva Gadeira. Porque verdaderamente si ya hace unos años se había presentado lo que tuvo formato de guía didáctica, que fue este librito, que es verdad que tiene bastante contenido, pero el formato no es el idóneo quizás para un libro que hable de historia, ¿no? Porque se quedó muy pequeño, las imágenes muy reducidas. En este caso, pues uniendo el contenido de esa guía didáctica a las últimas investigaciones, ha sido el resultado pues, del libro que hoy presentamos. Pero como digo, esto es un episodio más de todo lo que queremos contar. Hay muchísimo que contar. O sea, que esto es como un avance. Y surge porque, claro, todo el mundo te dice, oye, pero ¿cuándo se va a poder ver? Yo lo quiero leer, yo quiero saber un poco más. Y entonces te ves en esa tesitura de decir, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a empezar a hacer algún articulito, ¿no? Voy a hacer algo para una revista. Y de la unión de esos artículos, pues surge la última parte de este libro, ¿vale? Es un libro que reúne pues, todo lo que hemos podido conocer a través de la arqueología, de las fuentes arqueológicas de la historia de Chiclana, la historia prehistórica, la historia fenicio-púnica, la historia romana, medieval, concretamente en el lugar, que es lo que estamos viendo, en el Cerro del Castillo, en ese lugar, que bueno, después de la sucesión de las investigaciones nos hemos dado cuenta que fue el origen de la ciudad de Chiclana, ¿no? La ciudad de Chiclana surge precisamente en lo que es el Cerro del Castillo, en la cima, y ahí lo tienen en pantalla, en ese cerro que existió en la margen izquierda del río Iro, hoy desaparecido en parte por esa extracción de tierra que se hizo, pero un sitio especial, un sitio estratégico en lo que era la desembocadura del río Iro, lo que fue la desembocadura del río Iro, y que por eso lógicamente tuvo en su cima y en esa cima mesetada pues un asentamiento que los restos arqueológicos nos han permitido datar en el bronce final, hierro I, que más o menos pues sería en torno al siglo, digamos siglo X, IX antes de Cristo. Y donde se ve que cuando se produce la colonización fenicia, pues hay un contacto con esa población que viene de Oriente, esos colonizadores fenicios que vienen, y a partir de ahí pues el asentamiento sufre una serie de modificaciones. Bueno, ahí tenemos unas imágenes. Yo lo que he querido es traer una serie de imágenes para recordar un poco cómo iniciamos los trabajos y al final pues dónde estamos ahora mismo, ¿no? Y cuál es ese proyecto que lleva ahora la oficina
de proyectos urbanísticos. Bueno, así se inicia la intervención. Ese es el solar al que llegamos por primera vez y ya nos llamó muchísimo la atención, pues estaba en una zona elevada, se veía una zona que todavía se conservaba, por lo menos en esta ladera, la ladera sur del cerro, no muy antropizada. Había estado la discoteca, que había sido la bodega, y realmente pues vimos esas estratigrafías, esos niveles arqueológicos que no habían sufrido demasiado. Cuando se inician las excavaciones, son las dos fotos de abajo, ahí es cuando nos sale la muralla, esa muralla de tipología oriental, muralla de cajones, que es lo que más llamó en un principio la atención, y que fue ese solar que ha comentado José María, que se permutó por otros terrenos con los propietarios y se consiguió salvar. Justo en el centro de ese solar de 4.000 metros cuadrados nos apareció el horno romano, es la última foto que he puesto aquí, y un poco pues para que se vea lo que ha cambiado el sitio, ¿no? Lo que ha cambiado ahora mismo esa zona del barrio nuevo, ¿no? Bueno, encontramos, la verdad que la sorpresa, y siempre lo cuento cuando hablamos del cerro, fue que empezaron los sondeos arqueológicos y desde cerámica a mano del bronce final encontramos cerámica romana, hornos romanos, construcciones de época medieval, y encontramos también los restos del cementerio del Ejido, el cementerio de época moderna, que últimamente también se nos olvida mucho, pero bueno, que es verdad que sacamos de allí cientos de enterramientos, ¿no? Conservados pues como se ven en la foto, ¿no? Algunos incluso, bueno, se ve en la foto de abajo, algunos incluso con lo que parece ser un cinturón de castidad, que al día de hoy todavía está sin estudiar. O sea que es verdad que hay tanto por hacer todavía, que, como hemos comentado, pues estamos empezando. O sea, esto es uno de los primeros capítulos de la historia de todo lo que se va a escribir sobre el sitio, ¿no? En la primera foto, pues cada gavilla que se ve con papel de plástico es un enterramiento. O sea, lo que hicimos primero fue señalarlos en el terreno y después, poco a poco, ir excavando todos los enterramientos. Eso también, el cementerio también estuvo ahí en este lugar. Cementerio de época moderna. Bueno, a partir de ahí, una vez que se ve la importancia de los restos que están saliendo, pues ya el ayuntamiento activa el protocolo y cada vez que se va a hacer una obra, pues hay previamente un control arqueológico y entonces se hace control, pues todos los solares de la calle Convento, los solares de la calle Santísima Trinidad, en la calle Francisco Ignacio, y nos van saliendo, no me voy a parar en ello, pero ya sabéis que nos salen restos arqueológicos de todas las épocas, porque, como decimos, pues el asentamiento se inicia ya ahí en época prehistórica. Aquí tenemos, por ejemplo, el solar de la calle Francisco Ignacio, que ahora mismo, bueno, está tapado de tierra, pero las estructuras fenicias que salieron es ese muro que vemos ahí en la foto, marcado en rojo, y supone la extensión del yacimiento, pues mínimo hasta esa parte del Cerro del Castillo. Las obras también, pues se empezaron al ver los restos que había en la nave municipal, se sabía que era una propiedad del ayuntamiento, entonces se solicitó también una intervención. Y nada, bueno, allí en la nave se ha hecho de todo, se han dado cursos a los niños, a mayores, se ha hecho la excavación, bueno, tenéis como era al principio, la he puesto porque ahora al final veremos cómo está ahora, ¿no? Y el cambio que ha dado, todo esto un poco para recordar la historia. Todo eso está contemplado un poco en el libro, ¿vale? He intentado en el libro contar los inicios, vamos a ir poco a poco, entonces he contado cómo se inician las excavaciones, qué solares se excavan y poco a poco cómo se va construyendo esa ocupación en las diferentes épocas en ese lugar. Los hallazgos, como os comento, pues muy interesantes desde el primer momento. Son precisamente estos restos arqueológicos que se conservan bastante bien algunos y que además tienen importancia los que nos decidan al ayuntamiento cada vez más a continuar las investigaciones, ¿no? Y apoyar pues, lo que son los trabajos arqueológicos. Algunas piezas que aparecen incluso completas, piezas que están hoy en el Museo Arqueológico de Cádiz, están visibles allí en las vitrinas. Y bueno, y desde cerámica o industria lítica, como esa hacha pulimentada que tenemos ahí, hasta bueno, los platos estos fenicios que aparecen casi completos, alguna que otra lápida romana también, que está aquí en el museo, precisamente, aquí en el Museo de la Ciudad, vasijas y diferentes objetos de época almohade, asentamiento almohade que se desconocía,
se conoce a través de los restos arqueológicos que aparecen precisamente en el Cerro del Castillo. Colección de monedas, pues apareció un tesorillo ya también de monedas de época moderna, los ajuares de los enterramientos, que están todavía, son ajuares de enterramientos de época moderna, o sea, del siglo XV, son medallitas de santos, restos de cruces de Caravaca, todo eso se recogió y está todo guardado pendiente de estudio, o sea que para que veáis la cantidad de cosas que todavía hay que saber del Cerro del Castillo. Bueno, como se hace con la asociación, este libro se hace a través de la Asociación Cultural Castillo de Gerión, pues hombre, le he querido dedicar unas palabras, ¿no?, también a la asociación, puesto que desde el primer momento que empezamos a trabajar allí y conocimos al vecindario, a algunos de los vecinos, gente que se implicó muchísimo, gente que nos cedió sus propiedades incluso para poner lo que es la sede de la asociación, que están por aquí, lo he visto antes, ahora no los veo, pero bueno. Y quería entonces hablar un poco de ellos, ¿no? Precisamente en la calle La Rosa, en una de estas casitas, en una habitación, pues pusimos la sede de nuestra asociación, con la cosa de que justamente también en ese suelo, en el suelo de esta habitación, pues se han visto salir restos también púnicos. Ya no estamos hablando ni siquiera romanos, sino directamente los restos púnicos, ¿no? Se hizo la inauguración también de lo que llamamos la Posada de Gerión, de manera intentando hacer un guiño a ese personaje Gerión, que es el que recibió a los fenicios, a Hércules, ¿no? Y se enfrentaron por esos ganados que tenía Gerión y tal. Pues nosotros bueno, en la tesis doctoral, cuando hice la tesis, uno de los argumentos que yo mantenía era que, como se dice que frente al cabo del templo estuvo el castillo de Gerión, y nosotros aquí hemos descubierto un castillo, pues yo dije, oye, ¿y si esto es el castillo de Gerión de las Fuentes, ¿no? Y entonces por eso llamamos a la asociación Castillo de Gerión. Pero claro, a ese cuartito dijimos, pues esta va a ser la Posada de Gerión, y entonces por eso le dimos ese nombre a ese lugar en concreto, que es verdad que le tenemos mucho cariño porque ha sido como el núcleo de muchas de las actividades que hemos ido haciendo, ¿no? Desde el día ese de hacíamos las noches en blanco fue lo que empezamos haciendo, se apagaba todo y allí poníamos nosotros unas velitas, diferentes recreaciones. Después nos asociamos con la asociación Amucodich, y también hemos hecho muchísimas actividades, hemos hecho talleres para los niños, salidas a diferentes sitios, talleres de máscaras, talleres de dibujo, en fin. Ha surgido ahí pues un vínculo muy bonito de participación ciudadana, ¿no?, con diferentes personas. Y bueno, la verdad que al día de hoy pues no sé, nos alegra mucho, ¿no?, poder participar en diferentes actividades con esta gente que hemos ido conociendo de Chiclana y gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Hicimos también el Día de los Fenicios con la asociación, con el ayuntamiento. Bueno, eso fue una participación bestial. Yo creo que de una cosa que surgió así de repente, como se entregó todo el mundo y lo que lo disfrutamos, yo creo que en pocas ocasiones volveremos a vivir, bueno, creo yo que por lo menos yo volveré a vivir algo así, ¿no? Porque la verdad que fue sorprendente como todo el mundo se interesó en ese momento por los fenicios, quiénes eran, cómo vestían, cómo vivían, y al final sirvió un poco pues, para aprender, ¿no?, precisamente de cuáles eran nuestros orígenes, ¿no? También se hicieron unas jornadas arqueológicas aquí en el museo. Y bueno, poco a poco pues han ido haciendo una serie de cosas. Todo eso yo algunas palabras las he dedicado a todas esas cosas, a la asociación, a los que participaron, ¿no?, a todas esas actividades que hemos hecho. De ahí surgió también la idea de, precisamente con una subvención que pedimos a Diputación, de hacer el primer librito contando lo que hasta ahora sabíamos. ¿Qué pasó? Que nos pidieron que esa subvención tenía que ser con formato de guía didáctica, no podía ser un libro normal, sino que tenía que tener un poco formato de guía. Y entonces pues hicimos el primer librito que queríamos que fuera una especie de guía para recorrer un poco, una guía de bolsillo para recorrer el yacimiento, venir al museo y en fin, y hacer una serie de actividades relacionadas con el sitio. Y bueno, pues también se presentó en julio del 2018,
De ahí tengo que agradecer a mi hermana, la pequeña, que hizo el formato de la guía, la maquetó, se dio, la verdad que la chiquilla se dio un curro, por nada a cambio. Y bueno, pues ahí está, ella está ahí en la primera foto, y participó también en un taller con los niños de dibujo. Y bueno, sacamos adelante pues también esta guía didáctica que al día de hoy pues todavía nos sigue sirviendo en el espacio arqueológico ahora, porque nos ha servido para hacer determinadas tareas para los niños. Los colegios que nos están visitando, pues les estamos dando unos folletitos para que vayan dibujando, para que vayan aprendiendo, y todo eso pues nos ha servido un poco, para eso nos ha servido la guía didáctica. Bueno, pues ya llegamos para no extenderme mucho, llegamos al momento que estamos ahora viviendo, ¿no? Que ha dado un cambio radical. Yo es que la verdad que cuando estaba preparando la presentación, digo, bueno, de ese primer solar, que era una rampa ahí llena de tierra y polvo, y donde nos metimos un montón de gente ahí a trabajar, a lo que vemos ahora, qué diferencia, ¿no? Y el que visita ahora el espacio arqueológico y ve el centro de visitantes tan espectacular, ¿no? Que la verdad es que está gustando mucho. El que va, no sé si la mayoría que os veo habéis ido, ¿no? Pero el que no haya ido, pues os invito a que vayáis, y la verdad es que ha quedado espectacular. Hay gente que se va y dice espectacular, y es que es verdad, ¿no? Ha quedado muy bonito. Y bueno, pues estamos en este momento del 2023, la imagen de ese sitio, de esa parte del cerro que falta, que es donde ahora se ha construido la torre. Iba a poner foto de la torre, pero es verdad que se me ha pasado, pero bueno, en el dibujo que tenemos a la derecha, arriba, se ve ese salto que se va a dar, y arriba se proyecta en gris un poco la torre, ¿no? Que bueno, que es la obra que se está terminando ahora, y que cuando esté terminada, pues además de servir para unir la Avenida Reyes Católicos con la calle Ánima, pues la verdad es que le va a dar un cambio urbanístico a la zona y un cambio visual pues espectacular, ¿no? Ahí ya pues con ese equipo multidisciplinar que ha comentado José María, al trabajar con arquitectos, con aparejadores, delineantes, en fin, diseñadores gráficos, la empresa de museología, pues la verdad es que se han conseguido cosas muy buenas. El mismo logo, ¿no? El logo que se ha creado, para alguna gente también parece una letra, pero son las islas, es el archipiélago gaditano. Entonces, bueno, pues cuando se explica, la verdad es que gusta bastante. Y bueno, pues esta imagen, por ejemplo, que tenemos ahora, nos sirve para ver lo que se puede hacer con la arqueología. La arqueología no es solo mucha gente se cree que los arqueólogos nada más que llegamos hasta eso, ¿no? Hasta decir, bueno, aquí hay una piedra que he sacado. No, los arqueólogos ya estamos viendo también lo que puede ocurrir con eso, y cómo se puede contar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a contar? Porque es verdad que ya cuando estamos excavando, estamos diciendo, ¿cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo explicamos esto que para nosotros es complicadísimo, y del que sabemos que hemos sacado unas cuantas cosas y sabemos tan poco? ¿Cómo lo contamos ahora? ¿Cómo le contamos esto al público, ¿no? Bueno, las obras se inician de esta forma. Os he puesto esas fotos tan duras, por lo menos para mí, esa foto de abajo donde estaban los restos, debajo de los andamios, debajo de las maderas, debajo de los plásticos, y una diciendo, ay Dios mío, aquí va a salir todo hecho polvo, y al final, bueno, pues por estar ahí peleando, el arquitecto diseñando, en fin, entre unos y otros, pues se ha conseguido mantener todo, si no todo, casi todo como estaba, y al día de hoy, pues bueno, se puede disfrutar, y lo vais a poder disfrutar pues cuando vayáis por ahí. Hace un mes se abrieron sus puertas, y vino la ministra y estuvimos haciendo ese recorrido por el yacimiento. He puesto las fotos para que veáis que son los mismos sitios, la primera foto y la tercera es el mismo sitio. Imaginaros lo que cambia de una esquina llena de escombros, de pilares y tal, a ver ya unos paneles, el yacimiento visitable, en fin. Pero por medio hay un trabajo muy duro, un trabajo primero de proteger, después de volver a limpiar, en fin, que, como le decía hoy a los niños que han estado visitando el yacimiento, que la arqueología no es solo la brochita, ¿no? Sino que también antes pico y pala, y es muchos carrillos de arena que hay que sacar, ¿no? Y que a los arqueólogos también nos toca sacar, no solo a los trabajadores que nos acompañan, sino también a nosotros. Bueno, lo bueno fue que en esta construcción que se hace para el centro de visitantes,
contra pronóstico, porque sabíamos que nos iban a salir restos, ¿no? Y restos fenicios, romanos y tal, pero no esperábamos que la arqueología nos regalara una serie de datos muy interesantes que nos han permitido montar digamos, una escenografía o contar una historia que al día de hoy es una hipótesis, no sabemos si al día de hoy no sabemos si será teoría ya después, sabremos algo más cuando se abra el solar de al lado, como ha dicho José María. Pero es verdad que cuando decíamos cómo lo contamos, y es que en realidad no hay mucho que decir, y de repente nos aparece un edificio, como los restos de un edificio como este que nos ha aparecido, que se conserva bastante bien, donde aparecen una serie de elementos ornamentales, elementos arquitectónicos que además son ornamentales, como puede ser una cornisa, que es la foto que tenéis abajo con el jalón ese que utilizamos los arqueólogos para medidas, ¿no? Y además una serie de estucos, una serie de objetos, como tenéis aquí, esa terracota, unas pinzas, una fusayola, varias agujas, todo eso dentro de ese edificio, una serie de cerámica que no es la que habíamos visto hasta el momento, una cerámica mucho más cuidada, mucho más valiosa, nos empiezan a contar que estamos ante algo importante como el resto, porque bueno, forma parte del pasado, de lo que fue el asentamiento, pero en este caso posiblemente estemos ante un palacio, un santuario, algo que puede ser de ese calibre, ¿no? Mucha gente me dice, venga, lánzate, di no sé qué, cuenta. Digo, no, hay que ir con pies de plomo, hay que ir despacito, esto es investigación, hay que ir atando cabos, y hay que ir y hay que seguir excavando, y una vez que tengamos una serie de datos, pues ya podremos decir que estamos verdaderamente ante algo quizás espectacular. Pero la línea que llevamos es esa, es una línea de investigación, una línea de ir poco a poco trazando determinadas hipótesis que si se confirman, pues nos podrán aportar pues un conocimiento mejor del sitio. Además de esta investigación que se hace en el 2021-22 con motivo de las obras en el centro de visitantes, en el espacio arqueológico, en la calle Ánimas, también se hizo un sondeo para ver si se podía poner allí lo que es el apoyo de la pasarela, y nos salen los restos que tenemos en la primera foto, ¿vale? Esos son los restos de la calle Ánimas, son una serie de estructuras cuadrangulares, posiblemente relacionadas con lo que es lo que podría ser una factoría de salazones, para que nos entendamos, porque son una serie de estructuras, pequeñas habitaciones cuadrangulares que han aparecido llenas de restos de peces, algunos trozos de atún completo, puesto que las vértebras aparecen en conexión, muchísimos restos de conchas, restos de hogares, de fuego, nos aparece una pileta, las que tienen en primer plano es una pileta oval, posiblemente una pileta de salazones, las de época púnica, sabemos las romanas que son más bien rectangulares, pero es que las de época púnica suelen ser ovales, entonces el tema va cuadrando, con lo cual tendríamos ya diferentes funciones dentro de un mismo espacio y dentro de una misma fecha cronológica, porque hay que tener en cuenta que hablamos de un asentamiento que empieza en el bronce final y está hasta la actualidad, entonces hay que ir desgranando cada momento. En este caso, si estamos hablando de ese posible palacio santuario, a la vez que la factoría. Pero si hablamos, por ejemplo, de fondos de cabaña, estamos yéndonos a un momento mucho más antiguo. O sea que cada momento va a tener sus espacios y va a tener sus funcionalidades. Pero es verdad que los restos más recientes, los que vemos más arriba, que son estos de época púnica, nos están hablando de diferentes zonas dentro de lo que sería el asentamiento de época púnica, ¿vale? Y precisamente de actividades muy interesantes, porque el tema, por ejemplo, de la fusayola, de la aguja, de las pinzas, que aparece todo en el mismo sitio, nos está hablando de una actividad textil, de una actividad de costura, de una actividad que las fuentes antiguas se relaciona con las mujeres y además con los templos, con los santuarios. Siempre en la fuente está escrito que son las mujeres
en estos espacios sagrados las que se dedican precisamente a la producción de tejidos valiosos. No estamos hablando de una costura doméstica en cualquier casa que existiría, sino que hay actividades relacionadas con el tejido, actividad importante de tejidos de lujo que se dan precisamente dentro de los santuarios. Y aquí, en ese trocito, nos ha salido precisamente ese material. Bueno, y ya para terminar, he traído una de las ilustraciones que están en el espacio arqueológico, que representa pues ese edificio con forma de cornisa, forma de gola egipcia. Eso es la gola es ese saliente que tiene en el remate cualquier edificio. Es una gola egipcia porque se trata de un ornamento que se copian en época púnica de los templos egipcios. Es un ornamento egipcio, pero que se vuelve a poner de moda en el siglo V antes de Cristo en todo el Mediterráneo, en época cartaginesa. Y curiosamente aquí, junto a este edificio, nos ha salido un sillar con esa forma. Entonces todo eso nos ha llevado un poco a contar la posible historia de este santuario y relacionarlo un poco pues con la actividad de los tejidos, la actividad en manos de mujeres, y en la representación, y tal y como hemos contado la historia allí en el espacio arqueológico, pues va un poco en esta línea, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una explicación, una historia que de momento estamos contando de esta manera y que así la vais a leer en el libro, pero que en un futuro y cuando se abra la excavación del solar de al lado, pues igual haya que darle un giro y haya que contarla de otra manera. Y ya está, los arqueólogos lo que hacemos es eso, encontramos una serie de cosas, intentamos darle sentido y bueno, intentamos contar una historia en la medida que estas cosas que encontramos nos lo permiten. Pero de ahí no dejan de ser hipótesis que habrá que contrastar y habrá que cimentar bien en un futuro. Y nada más, ya daros la posibilidad de contaros un poco esas últimas cosas que hemos hecho y que han salido en los últimos trabajos, pero siempre que tengáis claro que esto es un capítulo más de toda esa historia que os vamos a seguir contando y que creo que va a resultar muy interesante. Así que nada, gracias por venir y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Vale, pues damos unos minutos si alguien está interesado con alguna cuestión en particular. Si las hay. En la foto anterior, las dos fotos, esa. La carita. Ah, sí. Bueno, la terracota es un fragmento de terracota que precisamente es la cara de esa figurita y aparece, curiosamente, el primer día de excavación. Cosa que, bueno, tú empiezas a excavar, era el sitio donde iba el ascensor del centro de visitantes, entonces la primera cuadrícula de excavación se plantea ahí. Y justo, vamos, a los 5 minutos de empezar, el operario que estaba conmigo, yo le había dicho que nos hacía falta encontrar alguna representación humana. Yo le había dicho, no hacen falta dos cosas, encontrar una representación humana y una escritura fenicia, le dije yo. Y a los 5 minutos me dice, aquí está lo que tú querías, con las manos así cerradas. Y entonces yo me creía que iba a ser una cucaracha, un grillo, que a mí eso me da mucho. Y yo, ¿no? Y dice, cógelo. Y ahora cuando lo cojo y veo la cara, bueno, es que me tiré al suelo, es que me caí al suelo porque digo, no me lo puedo creer, porque se lo acaba de decir. Bueno, ¿qué pasa? Que claro, es un fragmento de esa figurita, pero no tiene el pelo, no le vemos tocado, no le vemos el traje, no vemos nada. Es un quiero y no puedo, porque vale, sí, es una terracota, pero tampoco sabemos si es... yo vi una mujer, a mí cuando me lo dio, yo vi una cara de una mujer, pero ahora la han visto otros especialistas y dicen, es un hombre. Y ahora tú ya dices, bueno... ¿Cuándo es datable? El siglo III después de Cristo, que es cuando antes de Cristo, estoy con después, antes de Cristo, es cuando se abandona ese edificio que ha salido dentro de la nave. Me recuerda lo del Turuñuelo, ¿no? Un poco. Hombre, tiene rasgos, tiene la boca, tiene una boca muy marcada, tiene el rostro pintado de oscuro, porque se conserva, se ve ahí en el cachete, se ven restos de pintura, también en el párpado de abajo.
Se parece mucho a las terracotas de Ibiza, a las figuritas que son diosas que aparecen en la cueva de Escullerán, por ejemplo, en Ibiza. Y yo estaba en Ibiza viendo las vitrinas del museo y hay cosas muy parecidas. Y es ese momento, o sea, quizás en ese comercio vino también una de esas figuritas que es una divinidad. Pero cuando lo he preguntado también me ha dicho, puede ser un oferente, porque los oferentes, los que ofrecían, también a veces regalaban estatuillas. Pero bueno, estamos hablando ya de algo que es voto, que son regalos. ¿Qué hace esa figurita ahí? Y la cosa es que empezamos en noviembre la excavación, pues en diciembre apareció el grafito con la escritura, que era lo segundo que yo le había dicho a este hombre. Lo que pasa es que nos ocurre lo mismo, ahora no son letras fenicias, lo ha estudiado un experto, el máximo experto que hay aquí en España, José Ángel Zamora, y dice que son letras, porque al principio dudaban, cuando yo mandé la foto, es que eso hay que verlo, yo dije, estos son letras, esto está inciso y estos son letras. Cuando lo vio ya en mano, dice, sí, tiene el ductus, ¿sabe qué es el tal? Con la mano, ¿no? Cómo se ha ido haciendo, pero no es fenicio, parecen letras fenicias adaptadas a otra escritura, y entonces eso lo llaman neopúnico, que iría también con esa cronología del siglo III, o sea que los estratos de abandono en esa zona están bien fechados en el siglo III. Poco más podemos saber, pero es verdad que son el grafito, la cara, la fusayola, las agujas, incluso la pinza, que creo que más que de una pinza de depilar puede ser una pinza a lo mejor de tirar de los hilos, los telares, todo ese tipo de esa actividad en ese edificio, yo creo que nos está hablando de algo por lo menos singular, algo diferente. Y bueno, la verdad que por eso era la intención de sacarlo ya y publicarlo, porque son cosas interesantes que yo sabía que la gente lo quería ver, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, ¿y cómo puedo ver? Yo quiero ver la terracota. Digo, bueno, pues mira, pues si lo sacamos ya en el libro, por lo menos ya la foto está ahí, ¿no? Aunque haya que seguir estudiando y haya que seguir. Pero la pena ha sido esa, que no, si nos hubiera salido por lo menos el tocado, o sea, lleva pues unas espigas, pues ya podríamos decir que es de Demeter, o si llevara algo, ¿no? Algo de... Pero es que nada, nos ha salido lo justo de la cara. Y encima, si tú preguntas hombre o mujer, nadie se define. Uno ve un hombre y otro ve una mujer. Entonces, pues nada, pero bueno, es algo diferente por lo menos, ¿no? Así que... Claro, bueno, entonces el río Iro era navegable, ya su anchura allí, ¿no? El río Iro, el río Iro ha sido navegable hasta Medina, cerca de Medina, hasta no hace mucho, ¿no? Y en esa época lo tenemos claro cuando fue la riada, la gran riada esta última que hubo, en el 65, ahí el agua llegó hasta la Plaza España, que es justo lo que está abajo del cerro, subió por las paredes de los edificios, incluso algunos toneles salieron flotando por las ventanas de algunos de los sitios. O sea que cuando el río dice vuelvo a mi sitio, vuelve a su cauce y llega perfectamente hasta ahí, hasta debajo del cerro. Ahora en la banda, ¿no? Seguramente que hay también, lo que pasa que es que es tan difícil de ver los restos, es que aunque nos parezca, aquí los estamos viendo, ¿no? Parece sencillo dar con los restos, pero es que es verdad que muchas veces no es tan sencillo ver los restos. Y además muchas veces, ¿qué pasa? Que si te metes en la máquina, aquí podía haber pasado perfectamente, que hubieran metido las máquinas o se hubieran desmontado las piedras y al final, ¿qué eran? Lo que te dicen siempre, ¿no? Aquí nada más que han salido piedras y tiestos. Claro, que las piedras son los muros y los tiestos son las cerámicas de, a lo mejor a saber de qué época, ¿no? Pero seguro que en la banda seguro que también hay restos. Además, bueno, ya se habla, los historiadores de aquí de Chiclana hablan de un asentamiento romano también en la banda, o sea que en lo que hay escrito sobre Chiclana hay información sobre restos romanos, hornos al otro lado del río también. El puente azul no estaba, ¿no? El puente azul no estaba, no. No, pero hay una nueva pasarela peatonal que se tiene que hacer enfrente de la Torre Mirador y se licitará a principios del año que entra, ¿no? Y termina en el otro lado, y en un solar que hay en el otro lado hay prevista una actuación y en la conciencia, porque esa pregunta ya nos ha surgido a nosotros. Entonces, en la conciencia de que cuando se vaya a trabajar ahí, pues está el tener el cuidado, porque algunos trasladan eso, de que enfrente tiene que haber algo, o puede haber algo, ¿no?
siempre se ha dicho que la necrópolis fenicia estaba al otro lado, estaba el asentamiento y al otro lado del río estaba la necrópolis fenicia. Eso, por ejemplo, pasa, bueno, no exactamente así, pero en Doña Blanca está el asentamiento y enfrente está la necrópolis. En Málaga hay sitios donde no pasa eso. En Málaga está el asentamiento y a lo mejor hay cerritos al lado que están separados del asentamiento por un pequeño río, cauce de agua, lo que sea, y ahí está la necrópolis. Entonces, bueno, pero es verdad que al día de hoy las necrópolis aquí en Chiclana no sabemos nada de ellas. Mira que tiene que haber enterramiento, porque si aquí se ha vivido en el cerro desde el Bronce final hasta... y que no hayan aparecido enterramientos fenicios todavía es rarísimo, es muy raro, pero tienen que salir. Es una antigua huerta, o sea que no está alterado. ¿Vale? Sí. Al otro lado, donde en la banda está la intemperie y cada vez más posibilidad de que esto vaya cayendo, el horno del Fontanar. ¿Hay alguna posibilidad del ayuntamiento de conseguir el Ministerio de Fomento, o no sé a quién pertenece, para protegerlo y para darle valor también a eso? En una ocasión estuvimos para intervenir y no pudimos, finalmente. Yo es una cosa que he querido actuar y al final siempre nos hemos encontrado con algún tipo de problema. Esas son además actuaciones que en teoría se financian con el 1,5% cultural, que tienes que presentar una concurrencia y tal, y bueno, tiene que entrar en el guión de objetivos a conseguir. Estoy de acuerdo contigo, Paco. ¿Pero es un problema de que pertenece al Ministerio de Comunicaciones? Es que es un problema también de... allí se hizo la actuación de preservación, que era el cerramiento, la escalera y tal, ¿no? Y esa es la actuación que se supone que hay que hacer con ese tipo de horno que está en muchos sitios. Aquello de decir, vamos a hacerlo destacar en cuanto a cubrición y tal y cual, eso ya es otro asunto más complicado, en donde algunos no se ponen de acuerdo. ¿De qué época? ¿Vale? ¿De qué época es el horno ese? Ese es un horno romano. Sí. Es curioso aquí en esto que todos estábamos ilusionados con el yacimiento y cuando se hace la excavación de la Plaza Mayor, que fue enorme, no apareció absolutamente nada. Estaba allí María Luisa Lavado. De arqueóloga, nada. Nada. O sea que el yacimiento está muy definido. ¿Hay posibilidad de saber si estos restos de Chiclana son más o menos antiguos que los de Cádiz, por ejemplo? Bueno, hasta ahora hay varios aspectos. Por un lado, las fuentes dicen que primero se fundó el templo, ¿no?, Amilcar, y después la ciudad, ¿no?, la ciudad de Cádiz, el Gadir, ¿no?, en Cádiz. Claro, la cosa es dónde está el templo de Hércules aquí en Chiclana. Está en la isla, está en la punta del Boquerón, está en otro sitio. Eso por un lado, ¿no? Está en el Colegio Castillo. Está en el Colegio Castillo, está debajo de los restos que estamos sacando ahora. En fin, ahí no sabemos bien el tema. Pero sí tenemos datación arqueológica, datación absoluta, con una muestra de carbono 14 que se ha hecho en la calle, unos restos que han salido en la calle Ánimas, justo en la última intervención esa de la factoría de Salazones que se ha puesto ahí la foto. Se sacó de abajo del todo, el nivel que se llegó más profundo, una vértebra de una cabra, y se le hizo el carbono 14 y ha salido 775 a.C. O sea, ya hay un animal domesticado que estaba en ese asentamiento en el siglo VIII a.C. Eso es lo que sabemos. Es una fecha parecida a la que ha dado Cádiz, precisamente, porque estos resultados los llevamos a un congreso que hubo hace unos meses en Ibiza, y yo llevaba esa cronología para Chiclana del 775 a.C. y la gente de Cádiz, los investigadores de Cádiz, llevaban una fecha muy parecida a otros huesos que habían sacado en Cádiz. ¿Qué pasa? Que después Cádiz es verdad que ha dado y se han encontrado cerámicas con una cronología más antigua, que se remontan al siglo IX a.C.,
Hay una píxida, un jarroncito pequeñito en una de las vitrinas de Cádiz que se data en el siglo IX a.C. y procede de un enterramiento. Entonces, ¿qué fue antes? No sabemos, pero no se trata de eso, sino que, bueno, pues cuando se produce la colonización de la bahía de Cádiz, cuando llegan los fenicios y deciden asentarse en diferentes momentos, está claro que en uno de esos asentamientos eligieron Chiclana. Y el contacto, a lo mejor no se asentaron siquiera, sino que ya empezó ese contacto entre la población que venía de Oriente y la población que estaba aquí. Eso sí es lo que hemos observado, porque aquí hay cerámica autóctona, cerámica propia de aquí, que tiene influencia fenicia. Entonces, ¿qué fue antes? Pues no, al día de hoy no sabemos, sabemos que se trata de una colonización. Y las fuentes hablan de las gadeiras, o sea, de una serie de islas, un archipiélago con una serie de asentamientos que posiblemente destacarían porque estaban fortificados, porque Gadir significa recinto fortificado. Y entonces en Chiclana tenemos uno, en el puerto Santa María hay otro, y posiblemente en Cádiz, aunque todavía no se haya descubierto, hubiera otro. Y por eso son los recintos fortificados, uniendo a Chiclana. Creo yo, no sé, soy hipótesis. ¿Alguna cosa más? Paloma, ¿existe la posibilidad de que, ya me he escuchado hablar de esto otras veces, de que sea la ciudad esta de Cimbis, que se menciona en los textos antiguos? Sí, lo hemos hablado, tú siempre me dices eso, ¿no? De que pudiera ser, sí que pudiera ser. Y también me dices que hay un texto que habla de... Cuéntalo tú, sí, no, que eres el que lo sabe. Es un texto que aparece en Wikipedia, se puede ver perfectamente, ¿no? Que hay mujeres en la Cartaginés que viene por lo visto está huyendo, viene a Cádiz, le cierran a Gadir, le cierran la entrada y él se tiene que refugiar en una ciudad cercana a Cádiz. Entonces, y esa ciudad la nombra como Cimbis. Cimbis se ha asignado a San Fernando. De hecho, hay muchos establecimientos, mucho comercio, incluso hasta equipo de baloncesto. Sí, hay un de baloncesto, ¿no? Se llama Cimbis. Porque seguramente por la aparición de los restos de púnicos allí, pero claro. Que yo sepa, Paco Flor dice que sí, que puede que haya algo más, pero que yo sepa no hay allí ningún tipo de asentamiento de esta categoría en San Fernando, que yo sepa, no tú sabes más. Pero entonces yo he deducido, bueno, pues 2 y 2 son 4, ¿no? Hipótesis. Hombre, puede ser, claro que sí, la pena es que no, que ese grafito que ha aparecido debería poner Cimbis, y entonces ya diríamos, ya está. Pero bueno, tiempo al tiempo, a lo mejor conseguimos como la piedra Rosetta, ahí conseguimos saber lo que pone. ¿Cuál fue el nombre antiguo de claro, da mucha rabia porque en la fuente, tú lees la fuente y tú dices, joder, ya podía poner cómo se llamaba este sitio, ¿no? Que está claro que por los edificios que tiene, es que si ahora comparamos lo que ha aparecido aquí con lo que ha aparecido en otro sitio, es que lo que ha aparecido aquí tiene ya mucho peso y entonces esto tiene que estar reflejado en la fuente, alguien tiene que citarlo. De hecho, bueno, estaba hablando ahora con mi compañero Paco, el arqueólogo, que han estado haciendo ahora prospecciones en el tómbolo de Trafalgar y han estado buscando, han hecho una zanja enorme, van buscando el templo que se dice que estuvo allí y no han encontrado nada. Digo yo, y nosotros aquí, sin buscar lo que ha aparecido. Digo, hombre, esto tenía que ser, y además con unas calles y trazado que lleva al sitio, porque hemos encontrado una calle púnica, que eso no lo he dicho, pero bueno, cuando vayáis al centro lo veréis, hemos encontrado una calle preparada, o sea, un terreno preparado como calle de época púnica, y encima hemos encontrado una calle romana. O sea, eso todo nos está contando que se está facilitando la llegada a un sitio importante. Entonces son muchos datos que hay que ir hilando y que hay que ir poco a poco, pues, en fin, asentando. Yo creo, José María, que a Paloma la conozco desde hace muchos años, que el verdadero yacimiento que habéis encontrado aquí en Chiclana es la propia Paloma. Pero cuenta por qué, Rafa, cuenta por qué. Cuenta por qué, desde cuándo nos conocemos. Desde hace muchos años. Muchísimos años. Hace 33, 34 años. Digo.
porque ella fue la que empezó a hacer las excavaciones para también darle, buscar la historia a un pueblo aquí un poco castigado de la provincia de Cádiz, que conoce aquí algunos, que fue Puerto Serrano. Entonces fue ella la que empezó a hacer los yacimientos arqueológicos y de ahí, bueno, salió de todo. Ahí, de verdad. También hicimos un libro. Y se hizo un libro. Un libro también. Y bueno, por eso digo que... Hay, Gracias, gracias. Fue bonito. yo creo que hay una oportunidad única. O sea, tener en cuenta que nos encontramos en que en ese cerro hay 5 o 6 mil metros de suelo público. Hoy. Solamente hay que dedicar el suelo a lo que tiene que ser. Eso ya se ha dicho donde hay que decirlo. ¿Para qué? Porque si hay voluntad, tenemos la capacidad de aflorar todo el yacimiento y que ese cerro del castillo efectivamente vea y saque a la luz toda la historia que tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa oportunidad no se puede desperdiciar y va a suponer una cosa preciosa, ¿no? Y yo estoy muy ilusionado con eso y creo que ese guión no se puede perder y que tiene que hacerse más pronto que tarde, ¿no? Son 5 o 6 mil metros. Además de la cantera, el colegio, los tres, es que el colegio no es solamente el colegio, ya sabemos que es el colegio y enfrente que también es el colegio. El viario público, que son sitios de excavación, y por tanto es que estamos hablando de una extensión muy, muy importante. ¿Alguna cosa más? Pues aquí la autora se va a poner seguramente a todo el que venga aquí a firmar y hacer una dedicatoria. Venga. Paloma, muchísimas gracias. Nada, Y vamos a seguir vosotros. todos comprometidos con los fenicios y con ella. Venga, gracias.